hay centro, ni fuera ni dentro, ni punto de inicio. Ninguna secuencia en el tiempo, ni tiempo propicio. No hay duda, razón, ni mesura, ni cura, ni vicio. Tan solo no hay. No hay norte, ni rumbo que importe, ni luz de salida. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Cancionistas? Tenemos un super invitado directamente de Uruguay. Sé que muchos de ustedes ya lo conocen, y los que no lo conozcan, es una muy buena oportunidad para que escuchen su experiencia en la música y todo lo que tiene que ver con el oficio. Él es Daniel Drexler, nos viene a visitar de Uruguay después de 2 años que no estabas en México. Daniel, un gusto que estés con los amigos de Cancionistas. Un placer enorme, la verdad. Antes de comenzar esta entrevista, estábamos platicando que tienes 2 años de no ir a México e incluso estuviste en el Trova Fest. En ese año sale tu disco 1, lleva 2 años girando. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo le ha ido a este nuevo, reciente material? Y bueno, fue un recorrido largo, ¿no? Por A o por B, nosotros siempre estábamos tratando de venir, porque claro, lo del Trova Fest fue una invitación preciosa, ¿no? para presentar mi música en ese contexto tan lindo, ¿no? Y tan favorable para las expresiones musicales y particularmente para la canción, ¿no? Pero yo estaba siempre esperando el momento de venir a presentar el disco oficialmente aquí a México, ¿no? El tema es que, bueno, salió mucho trabajo en Brasil, salió también mucho trabajo en Argentina, en Chile, tuvimos 2 giras por España. Entonces, entre esas cosas, siempre como que el momento del año decíamos, bueno, no, ¿qué aparece el que viene? ¿Qué aparece el que viene? Bueno, por fin, ahora en noviembre del 2019, estamos acá. La verdad que para mí es una alegría enorme. Estoy sintiendo cada vez más que tengo un vínculo ya estable con México, ¿no? Que no es un amorío de verano, digamos, ¿no? Uno viene una vez y ¡ay, qué lindo país, qué lindo tocar aquí, qué lindo el público! Esta ya es la 4ª vez que vengo a México y tengo la sensación de que de aquí en adelante no van a pasar periodos tan largos. Comentábamos también que tuviste una participación en el concierto de tu hermano Jorge en el Metropolitan el viernes pasado. A propósito de esta anécdota de la guitarra de Paracho, o sea, tu vínculo con México también pues, tiene desde que eres niño, ¿no? Yo tenía 9 meses. 9 meses en 1971, que mis padres tenían un casamiento en Israel, se casaba un tío mío, entonces pasaron por aquí por México. Mi abuelo materno y mi abuela materna, los dos eran educadores y estaban trabajando en un proyecto de la UNESCO sobre educación rural en Pátzcuaro. Entonces mis padres pasaron por aquí por Pátzcuaro y tuvieron la brillante idea de dejarnos a los 3 durante 2 meses allí en Pátzcuaro mientras ellos se fueron. Y Jorge en ese momento debía tener 6 años más o menos, Paula, mi hermana, tenía 4 y yo tenía 9 meses. Y Diego, mi hermano menor, obviamente no había nacido. Y fue muy intenso, particularmente para mis 2 hermanos mayores, ¿no? Porque ellos tienen un recuerdo muy fuerte de toda esa experiencia de haber estado viviendo 2 meses, ni más ni menos que en Pátzcuaro. Y de esa vuelta mi abuelo nos regaló una guitarra de Paracho, ¿no? Que esa guitarra en realidad no nos dio directamente a nosotros esa guitarra, se la dio a mi tío por parte de madre, ¿no? El Chiquito Prada, que nosotros siempre decimos que es el responsable en la familia de que todos nosotros hemos sido músicos, es el padre de Ana Prada, ¿no? Y el Chiquito Prada, en un momento cuando vio que Jorge estaba empezando como a tener interés por la guitarra y todo, vino desde su ciudad, que es una ciudad que queda a 500 kilómetros de Montevideo, y le dijo: toma, esta guitarra es para que aprendas a tocar y para que esté contigo, ¿no? Y en esa guitarra aprendí a tocar yo, aprendí a tocar Jorge, aprendí a tocar Paula, creo que Ana Prada también aprendió a tocar en esa guitarra. Es una guitarra que sufrió 1000 accidentes de todo tipo, dio vueltas después por la casa de nuestros sobrinos,
y siempre de alguna manera u otra la fuimos ahí remendando, y la guitarra hoy en día está funcionando, tenemos tiene la tapa perfecto, está rota la parte de atrás, pero la parte de atrás ya está arreglada también. Y bueno, Jorge comentó eso varias veces, y una delegación de Paracho justamente vino el otro día al Metropolitan a regalar una guitarra y a declararlo ciudadano ilustre de la ciudad, y fue como una sensación muy loca, ¿no? Porque realmente para nosotros siempre esa guitarra siempre fue la mexicana. De hecho, los 2 primeros discos de Jorge los grabó con esa guitarra. Yo hice mis primeras canciones en esa guitarra también. Entonces la mexicana siempre era como una cuestión mitológica, ¿no? La mexicana, wow, ¿no? La guitarra andaba bien la vuelta. Y bueno, fue una sensación de que ese círculo se cerraba para volver a empezar de vuelta ahora, ¿no? Con un vínculo ya diferente con México, con un vínculo desde otro lado, y con una nueva guitarra mexicana maravillosa que nos entregaron esa noche, que la verdad que, bueno, ya veremos para dónde va. Ya hay discusiones de la familia, sería lógico que estuviera en Montevideo. Pues qué bonita anécdota, la verdad me gustó mucho, y ver que México ha estado presente prácticamente desde que naciste. Ahora, me imagino que obviamente el oficio de la canción se fue materializando gradualmente, me imagino. Primero Jorge, luego tú. ¿Cómo fue ese proceso de vincularte tú con la palabra, con la música, y ya componer tus primeras canciones? Fue un proceso muy largo, un proceso inconsciente en un principio. En un principio era una fascinación con el mundo de la palabra, con el mundo de la literatura, el mundo de la poesía, y también con el mundo de la música, y obviamente de la conjunción de esos mundos, que es el género de la canción. Eso fue pasando de una forma inconsciente en casa. En casa había mucho interés por las manifestaciones artísticas, y luego había presencia de gente, música de Uruguay que estaba presente en casa habitualmente, como Daniel Biglietti, los olimareños también, de una forma directa o indirecta aparecían. También estuvo muy presente, que después de grande yo relacioné un vínculo muy lindo con él, El Zabalero, Aníbal Zampayo. De alguna manera u otra esa gente andaba bien en la vuelta, y creo que por el lado de mi abuelo, justamente, ¿no? De mi abuelo que estaba hablando, que era un educador y era como una especie de militante de la cultura, siempre nos había hablado con mucho interés y mucho respeto hacia lo que pasaba en las manifestaciones culturales, ¿no? Otro amigo muy fuerte de mi abuelo era Rubén Lena, que también era educador, que estaba en una especie de movimiento de educación rural que había en Uruguay en aquel momento, que fue muy prolífero. Rubén Lena hizo prácticamente todos los himnos iniciales de la música uruguaya, las canciones que cantaban los olimareños, por ejemplo. Entonces había como una tensión muy importante hacia eso, pero nosotros nunca nos habíamos imaginado que íbamos a ser músicos, ¿no? Mis 2 padres eran médicos, otorrinolaringólogos los dos. Entonces como que el camino estaba claro que era por ahí, ¿no? De una forma casi inconsciente yo terminé el secundario y entré en la Facultad de Medicina, y hice toda la carrera pensando que ese era mi camino, pero ya empezaron a haber una especie de luces amarillas que después se fueron transformando en luces rojas en el camino, que indicaban que algo raro estaba pasando, ¿no? No solo conmigo, obviamente, sino que también con Jorge. Y fue muy chistoso cómo pasó todo, porque yo lo he escuchado varias veces por ahí a Jorge decir que fui yo el primero, y mentira. Él porque se quiere hacer el joven, ¿no? Básicamente. Pero es más grande Jorge, obviamente. Sí, claro. Jorge ya estaba tocando a un nivel muy impresionante a los 15, 16 años. Yo me acuerdo de verlo tocar en festivales de canción y sus primeras canciones. Lo que sucedió es que cuando él entró a Facultad de Medicina, por 3 o 4 años estuvo medio apartado. Y en ese momento, un día yo lo convidé a ir, estaba armando una banda, como te digo, así, con un baterista, un bajista, una guitarra eléctrica y un tecladista, y él vino al ensayo, nos vio ensayar, y cuando salimos de ahí me dijo, yo lo que quiero hacer es esto, me dijo. Yo digo, no sé por qué estoy estudiando, yo quiero hacer esto. Entonces ahí hubo como una especie de momento en el cual yo de alguna manera lo empujé a él. Luego yo entré a facultad. Cuando yo entré a facultad ahí me aparté un poco de todo este ambiente, en particular los primeros 3-4 años, que eran muy intensos, de mucho estudio y también de mucha motivación y sensación de que uno estaba para eso, ¿no?
Y cuando estaba en segundo de facultad, Jorge entró a grabar La Luz que Sabe Robar, su primer disco. Y me acuerdo que falté todo ese semestre de facultad para ir al estudio, ¿no? Me acuerdo de la emoción de ir a buscar, por ejemplo, en el auto a Hugo Fatoruso para llevarlo a grabar en una canción de Jorge, ¿no? Y entrar a las sesiones de grabación y ver lo que estaba pasando ahí adentro, ¿no? Y la emoción con la que lo vivíamos los dos, ¿no? Era como una sesión de sueño compartido, así muy linda, muy de cofradía, ¿no? Muy de camaradería entre hermanos, sabiendo que en casa nunca había una oposición real, ¿no? Ni mucho menos. Mis padres, al contrario, ayudaban, me decían: ¿querés grabar un disco? Te ayudo con el 50% de las horas de estudio, vamos, adelante, ¿no? Pero la sensación global era: si estás haciendo medicina, vas con viento a favor, ¿no? Y la sensación global también era que dentro de nosotros mismos estaba muy arraigada la idea y la admiración hacia el trabajo de nuestros padres. Entonces, en realidad, la lucha, más que con nuestros padres, fue con nosotros mismos, con convencernos nosotros mismos de que íbamos para un lugar donde había una dosis de incertidumbre mucho más grande, un área aparte. En mi caso particular, yo me iba muy bien en medicina, era muy buen estudiante, me era fácil estudiar, me gustaba lo que estudiaba, y entrar en la música fue para mí entrar en un área en la cual no era mi territorio de seguridad, digamos, era un territorio en el cual tenía que aprender los códigos, ¿no? Quieras o no, estar en una casa de médicos en la cual en la mesa se hablaba de medicina, ¿no? Se hablaba de biología, se hablaba de ciencia. Para mí ir a facultad era territorio totalmente conocido, ¿no? Entrar al mundo de los músicos era como... Y aparte en Uruguay, un país tan pequeño, pues igual el círculo era muy pequeño también, ¿no? De los músicos. El de los médicos también. En realidad, Uruguay es un país tan pequeño. Es muy pequeño Uruguay, ¿no? Yo no me canso de decir que es una colonia del DF, ¿no? Somos 3 millones de personas. Y eso también hace que uno, a pesar de venir de una familia de médicos, haya tenido contacto en su más tierna infancia con Daniel Viglietti, que tocaba la guitarra en el living de mi casa, ¿no? Yo tengo el recuerdo de haberlo visto a Daniel antes de la dictadura, ¿no? Antes de que tuviera que exiliarse, tocando en el living de casa, o haber visto a El Sabalero, ¿no? El Sabalero casualmente vivía enfrente a casa en un momento. ¿Te tocó Alfredo Citarrosa o ya estaba viviendo en México? Alfredo ya estaba viviendo aquí. Ya estaba viviendo en México, ¿no? Sin embargo, era del círculo íntimo de amigos de los exiliados aquí que estaban en México, que muchos de ellos eran de nuestro círculo íntimo. Por ejemplo, la familia Casacuberta, ¿no? Carlos Casacuberta, Gabriel, Pablo Casacuberta, sí. Marcelo. Carlos y Gabriel tocaron en la banda de Citarrosa aquí en México. O sea, no lo vimos porque coincidió que él ya estaba exiliado en un momento, pero si hubiera estado en Uruguay lo hubiéramos visto seguro, porque allí los círculos son muy pequeños, ¿no? Y la gente se conoce fácil. Y eso tiene un montón de desventajas a la hora de intentar desarrollar algún proyecto, pero tiene una ventaja muy linda, que es que hay muchos vasos comunicantes entre gente que viene de diferentes áreas. Para mí ya mi primer disco fue muy fácil, viniendo de la canción de autor, llamar justamente a Carlos Casacuberta para que me ayudara a producir, que en ese momento ya tenía una banda de rock muy potente, que sigue siendo muy potente hoy en día, el Peyote Asesino. Que era una banda, muchísimos años. Se conoce aquí, ¿no? Una banda que se llamaba justamente Peyote Asesino porque la mayoría de sus integrantes habían vuelto del exilio mexicano. El Peyote tiene una peculiaridad muy interesante también. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Qué bonito nombre, el Peyote. Totalmente. Y bueno, y esa es otra cosa, ya que hemos empezado la entrevista hablando de la influencia de México. México siempre tuvo una presencia muy fuerte, la tiene en toda Iberoamérica, sin lugar a dudas, ¿no? Una presencia cultural en el género canción ya de la época de Agustín Lara, todo el desarrollo de los boleros, de Manzanero, etcétera, siempre ha tenido una fuerza muy potente. Pero otra cosa que nos pasó a nosotros en particular fue que un grupo muy cercano de amigos íntimos de la familia se exilió aquí, ¿no? Y el exilio uruguayo en México fue un exilio muy potente desde el punto de vista cultural. Se exilió mucha gente del Teatro del Galpón, que es una institución teatral hasta hoy en día central en la vida cultural y particularmente teatral de Uruguay, y se exiliaron muchos músicos, ¿no? Aquí estuvo El Sabalero, aquí estuvo Citarrosa,
Aquí también estuvo Biglietti en algún momento. Tuvieron un montón de personajes muy importantes, centrales, y fueron muy activos desde aquí en mantener el trabajo en la lucha contra la dictadura. Y luego cuando volvieron a Uruguay, eso impactó mucho también en Uruguay a diferentes niveles, ¿no? Los que ya estaban consagrados siguieron estando más consagrados todavía, y después a nivel de lo que estaba surgiendo nuevo aparecieron estas bandas, el Peyote Asesino, Plátano Macho, todos nombres que tenían que ver con la cuestión mexicana, ¿no? Y ese es otro punto más de este vínculo tan raro, teniendo en cuenta que uno se sube a un avión y está 10 horas arriba de un avión antes de llegar aquí, ¿no? O sea, en cualquier lugar del mundo uno viaja 10 horas y está en otra cultura, en un mundo con el cual no tiene ningún tipo de vínculo, ¿no? Y sin embargo, este fenómeno tan maravilloso que se produce en Iberoamérica de tener un continente tan vasto geográficamente, que en realidad son 2 continentes o 3, ¿no? América del Norte, América Central, América del Sur, y sin embargo que haya una especie de hilo conductor histórico, cultural, que hace que uno tenga este tipo de juegos de reflejos con lugares que quedan tan lejos, ¿no? Y qué mejor que las canciones que son tan universales, que en España, en México, toda la parte de América Latina, evidentemente, pues se vivieron procesos sociales, culturales, históricos importantes, dictaduras, y de alguna manera esa música salió a permear y salió a posicionarse, ¿no? Yo creo que ahorita hay un nuevo auge, o un nuevo aire más bien, de los cantautores. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que la canción de autor es un género muy potente en el mundo de habla hispana, ¿no? Lo viene siendo, no de ahora, lo viene siendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Incluso el género canción es prácticamente un invento mediterráneo, ¿no? Aparentemente, cuando uno trata de buscar cuáles son las raíces, bueno, aparece la canción italiana, ¿no? Francesa. La canción francesa. Y obviamente toda esa tradición cruzó el Atlántico y se mezcló con otras tradiciones que habían aquí, y otras tradiciones en el caso de Uruguay que claramente vinieron de África. Entonces, bueno, eso hizo que este continente siempre tuviera como un cóctel muy fértil, ¿no? Muy productivo a la hora de generar nuevas manifestaciones en el género canción en particular, ¿no? Y en particular en los últimos 50, 60 años el auge ha sido más fecundo todavía y se ha ido moviendo por diferentes ciudades. Yo en particular siempre lo digo, y con mucho orgullo, con mucha alegría, que me tocó vivir en una ciudad que en este momento, en los últimos 10, 20 años, ha sido un faro importante dentro del género canción, ¿no? A pesar de ser una ciudad muy pequeña, Montevideo, una ciudad de 1,5 millones de habitantes, en el último tiempo se ha posicionado muy fuerte dentro del panorama iberoamericano, y sigue apareciendo gente, es rarísimo, no sabemos dónde salen. Sí. Y tan diversos, musicalmente hablando, diversos, con muchas inquietudes, muy eclécticos, a la hora de producir. Yo creo que en Uruguay hay una doble condición que la estábamos hablando en principio, ¿no? Dificultad en desarrollar un proyecto, ausencia de una industria desarrollada, y eso genera una sensación de libertad absoluta. Entonces la gente hace cosas rarísimas, nadie está pensando cuando está componiendo. O sea, yo cuando empecé a componer a los 12, 13 años, jamás me hubiera imaginado que iba a vivir de esto, y mis grandes próceres, ¿no? Los que yo miraba con asombro, ¿no? Que eran Eduardo Mateo, Fernando Cabrera, que es un referente en Uruguay, y que gracias también a Jorge y a ti se ha dado a conocer más en Latinoamérica, en México sobre todo. Bueno, Jaime Ross, Rubén Rada, todos los grandes próceres que teníamos, Leo Maslía, era gente que nosotros la conocíamos y que se dedicaban a la música como si fuera una especie de sacerdocio, ¿no? Yo me encontré varias veces a Mateo en la calle pidiéndome propina, ¿no? Y eso nosotros lo veíamos. Wow. Y entonces entendíamos también que dedicarse a la música era una cuestión, era como decir, bueno, me voy a hacer célibe, entonces voy a vivir el resto de la vida formando, ¿no? Entonces eso te marca mucho, porque en el momento de empezar a componer, perdido por perdido, digamos, ¿no? Uno hace lo que realmente tiene deseo de hacer.
No hay una zanahoria delante que te esté diciendo, si lo haces de esta manera te va a ir bien, porque fíjate, no. Yo siempre lo he comentado con varios de tus colegas y varias personas que platicamos de canciones, de música. Yo creo que la canción es algo serio, en donde los compositores tienen que enfocar primero a la canción, más allá del marketing, más allá de la fama, del reconocimiento, si va a ir gente a tu concierto, que es obviamente muy importante, pero creo que el compositor se tiene que enfocar en la materia prima, que es la canción, la letra y la música. Sí, de todas formas yo creo que uno siempre es producto de su entorno, ¿no? Producto del paisaje en el que está. Entonces, en esos años iniciales en los cuales uno define su cara y uno se forma como compositor, no tener ruido alrededor a veces puede ser un punto a favor, ¿no? No tener ningún tipo de luminarias que te estén encandilando, diciendo vení para acá, no, bueno, yo voy para donde me parezca que tengo que ir, ¿no? Y eso ha marcado una impronta importante en la canción uruguaya en particular, ¿no? Por eso también hay autores tan eclécticos, ¿no? tan diferentes entre sí. Y bueno, a mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Cómo siguen apareciendo, ¿no? Yo ya este año cumplí 50 años y obviamente que no solo en Uruguay, en todos lados me sigue sorprendiendo, y lo que me está sorprendiendo mucho en estas visitas en el DF, ¿no? En las cuales ya de a poquito voy agarrándole la mano territorialmente a esta mega urbe, es que veo al DF posicionado como un centro cada vez más potente, un bastión de la canción en América. Yo creo que en general España, y en particular yo creo que en este momento más que Madrid. ¿Sí? Sí. Híjole. Más que Madrid, creo que más que Buenos Aires, que sin lugar a dudas Buenos Aires fue un enorme faro cultural y lo sigue siendo, ¿no? Pero ponete a pensar que los grandes focos, el otro gran foco puede ser Bogotá, quizás Lima esté empezando a sumar. Digo, también no se me hace raro que Drexler haya hecho su reciente disco en México, ¿no? También eso es producto de lo mismo, ¿no? Y es muy lindo para mí encontrarme acá en una reunión como la que tuve hace unos días aquí en el estudio de David Aguilar, había 2 músicos cubanos, 2 músicos argentinos, un colombiano. Entonces ahí tenés esa sensación de como una especie de metrópoli donde van llegando gente de todos lados. Hay mucha gente viniendo de Chile también en estos momentos, ¿no? Claro, sí. Fíjate que es raro, ¿no? Porque realmente yo creo que en la década de 60 un artista chileno, si pensaba en proyectarse al mundo, miraba hacia Buenos Aires, no miraba hacia el DF. También puertorriqueños ya vienen mucho. Bueno, puertorriqueños, ayer estuve hablando con Alex Ferreira, que está radicado aquí, eso le da como una cosa doblemente interesante, ¿no? En lo que a mí respecta, ¿no? Yo trato, por ejemplo, ahora de venir a tocar al DF y bueno, me tiro una semanita más para quedarme nomás, ¿no? Para estar aquí olfateando el ambiente, ¿no? Viendo lo que pasa, porque es muy lindo cuando una ciudad tiene la capacidad de transformarse en una especie de nodo de encuentro entre gente que viene de diferentes lugares de un continente de vuelta, ¿no? Vastísimo, ¿no? Yo creo que en este momento el DF es más potente que Madrid, ¿sí? Y que es más potente que Buenos Aires también. Después hay otro polo que quizás es un poco diferente, pero también que es Miami, ¿no? Pero, no sé, a mí me parece que este es un lugar importante, sin lugar a dudas.